Cuando algunas veces se escucha bien, cuando algunas veces se me solicita presentar algún libro, hacer alguna reseña de algún trabajo, y yo objeto el no tener tiempo, se me suele responder: bueno, pero esto tú lo haces enseguida, lo haces muy fácilmente. Pero yo creo que toda presentación, del género que sea, requiere una consideración extrema con la persona, con el libro, con quien interviene. Por eso, permítaseme hoy contextualizar el momento y hablar del pregonero. Ilustrísima señora alcaldesa, presidente de la Junta de Cofradías, responsable del equipo sacerdotal, presidentes de las distintas cofradías de Jerez de los Caballeros, señoras y señores, amigos jerezanos, querido Alfonso. Y a pesar de todo, el ciclo de la vida sigue. La vida cumple con su obligación y Dios provee. La lluvia ha caído generosa para que los trigales fecunden con fuerza. La nieve ha cubierto de nuevo las viejas cumbres durante tanto tiempo huérfanas de blanco, y los pastores han recordado las antiguas canciones de las montañas nevadas. Otra vez los niños han soñado, han hecho muñecos de nieve y le han puesto una zanahoria por nariz al muñeco. De nuevo han llegado a su tiempo las naranjas y hemos recogido espárragos entre los majanos y en los arroyales. Los pantanos, las charcas, los lagos de España se han llenado de vida, que eso es el agua. Los humerales, antes secos y ciegos, han recuperado la luz por sus espejos de plata y olas de agua dulce, juncales, cañas de bambú y hierbabuena. Han vuelto las aves a anidar a las orillas, vinándose las tórtolas en los ojos resucitados del Guadiana. Todo parece, a la vista de la fotografía, cumplir con su obligación. Todo parece obedecer disciplinadamente al ciclo vital del universo. ¿Todo? ¿He dicho todo? No, todo no. Los hombres, el hombre, los herederos del Edén, han vuelto a dar muestras de su incivismo, de sus atrocidades, de sus usuras, de su poco amor al planeta, de su falta de caridad, hurtando a los demás lo que les corresponde por justicia, y ahora lo han de tener por la caridad de otros. Otra vez, el hombre manchado, cacos de cuello blanco salen en televisión con desparpajo. Son aves de rapiña con bolsas de Judas invisibles, donde van guardando doblones, que es el pan de los niños a los que no le llega. Y por su culpa ha vuelto otra vez, pero ahora con más desánimo, la desesperación. Por eso algunos conciudadanos han retornado debajo de los puentes y otros han volado por las ventanas. Y ante las desgracias sociales, ante el mal, ante la ignominia, ¿qué nos salvará de todo eso? Hemos de volver a buscar en las viejas enseñanzas la guía para el camino recto, solidario, y encontrarnos otra vez con las virtudes que salvan y que no son solo para los creyentes: la fe, la esperanza y la caridad. Pero tenerlas no es fácil. Hace falta ejercitarse en un camino, en algo que nos acerque sobre todo a la fe, porque por ella y con ella llegará la caridad, y con el ejercicio caritativo
nacerá de nuevo la esperanza. Pero ya digo, la fe no viene sola. ¿Qué necesita el hombre para que renazca la fe? La fe, que es creer en el misterio, en lo que no se ve, en lo que no se ve. Para poder tener fe necesitamos que se nos dé a todos algo más. Y ese algo es la palabra. Hoy es, en el ciclo penitencial de la Cuaresma, es el día de la palabra. Sin palabra nada es posible, porque la palabra no es el sonido de unos vocablos. La palabra es el verbo, el soplo, el inicio, el reflejo del Espíritu. En el principio era el verbo, dice San Juan. Para esa palabra, por suerte, tenemos hoy a un mensajero de la fe. Es alguien que viene hecho en el ejercicio del pensamiento. Es persona de mente cultivada. Es un profesor experto. Es uno de los nuestros, alguien de la casa común de la ciudad, raíz de Jerez Consolera, cuyo apellido se pierde en varias generaciones entre los libros sagrados y la voz popular. Es Alfonso Bullón de Mendoza y Gómez de Baluguera, al que agradecemos que esté aquí y que haya dicho sí a la invitación que se le ha hecho para pregonar la Semana Santa más importante de Extremadura, la de Jerez, en el día de hoy. Porque Jerez y su Semana Santa es luz de cirio, color de lirio, llanto y delirio. Para creer tras el martirio hace falta otra vez Jesús de Nazaret en las calles de Jerez. Estamos inmersos en el afán de conseguir que nuestra Semana Santa sea declarada de interés turístico nacional. Ayer aparecía en ABC una fotografía de Gema del Arco anunciando el pregón de nuestro ilustre pregonero de hoy. ¿Por qué queremos que sea de interés turístico nacional? Porque sabemos que lo que aquí sucede es genuino, distinto, señorial, pasional. Y todo ello enmarcado bajo el epígrafe de la Semana Santa según Jerez de los Caballeros. Ese según es lo que nos dibuja diferente. Porque no es que los jerezanos nos inventemos el misterio de la muerte y resurrección de Cristo. No. No es que Jerez represente otra cosa. No. Lo que nos distingue es el modo de interpretación de lo sagrado. Jerez reinterpreta el Evangelio y lo pone en la calle. Hace rozar a los Cristos por los muros y sabe evocar una oración que no está en los catecismos. Jerez cree en la libertad de los hijos de Dios. Jerez ama con la seguridad de quien siente el amor al cielo ante lo irremediable. Todo eso sucede en unos días. No tenemos palabras para definirlo, pero eso es lo que traza las coordenadas del hecho diferencial de la Semana Santa de Jerez. Y cuando andamos en estos artilugios administrativos por tal declaración, nos toca la suerte de que llegue Alfonso a Jerez. Carne de Jerez, culto, premiado por su mente indagadora, orla del ayer por su apellido, orgullo de los nuestros que traspasaron unos la Sierra de San José, bajando, otros la Sierra de San Cristóbal, subiendo, y se quedaron entre nosotros. Esta es de hoy la persona que en la lotería del año de Balboa nos toca porque su familia, de esos que traspasaron, se nos quedó aquí entre nosotros. El primer miembro de la familia que se asentó en Jerez fue don Juan de Bazán y Silva, quinto señor de la Granja y comendador santiaguista de Almendralejo, que murió en el desastre de la batalla de Axarquía en 1482. Este señor adquirió en los términos de nuestra ciudad diversas propiedades, entre ellas las que se denominan Los Bolsicos y Baluengo, que todavía pertenecen en manos de las familias de Alfonso.
Otros se escaparon de Jerez, pusieron en marcha sus carros, cargaron sus armarios, repujados, sus imágenes, sus vajillas y desaparecieron. Ellos siguen aquí, aquí están, aquí está su familia. El día 4 de junio de 1808, don Andrés González Pacheco, alférez mayor de Jerez, efectuó la proclamación de Fernando VII como rey. Cuando invadían las tropas francesas, se iluminó la ciudad, se iluminó la casa del alférez mayor, y ese acta original se encuentra en el archivo de la Casa de Mendoza y lo dio a conocer nuestro querido amigo, padre de nuestro pregonero, don Alfonso Bullón de Mendoza, en un trabajo que publicó en el diario Hoy el 17 de septiembre de 1942. Tampoco debo dejar de aludir en este eslabón del pregonero con esta ciudad y con su gente a la casa panteón de la familia. Entre ellas se halla la de don Manuel de Mendoza y Torres de Navarra, en cuya lápida se hace referencia a su participación en la batalla de Bailén. Y en la lápida de don Luis, su hermano, se hace alusión a la participación en la batalla de Trafalgar. Casi nada, Bailén, Trafalgar, nombres que están en el cogollo de nuestra historia de España. Don Agustín de Mendoza y Fernández de Córdoba, nacido en Jerez de los Caballeros, era el propietario de la casa Palacio del Arco de Burgos, del Palacio de la Cigüeña, ese lugar privilegiado para la Semana Santa. La Semana Santa también puede hablar de la familia de Alfonso Bullón de Mendoza, pues la condesa de la Corte, tatarabuela de nuestro pregonero, llevó la imagen de la Dolorosa a la parroquia de San Miguel, que acompañaba a diversas cofradías antes que cada cofradía tuviera su propia Virgen. Tanto el octavo marqués de Selvalegre, aquí presente, como su padre, don Eloy Bullón y Fernández, geógrafo e historiador, filósofo, profesor y político, abuelo, por tanto, de nuestro pregonero, han hecho de Jerez sitio para sus trabajos. Sirva como referencia, ya que estamos en el año de Balboa, como Alfonso Bullón escribió Vasco Núñez de Balboa en el 5º centenario de su nacimiento, una obra editada entonces por la imprenta Minerva de Badajoz, y que él tuvo la habilidad, ocurrencia, de dedicarla al rey Juan Carlos I, porque es el primer rey de España que ha visitado el Nuevo Mundo. Ahí aporta algunos datos de interés sobre la estatua que hay en la ciudad universitaria, sobre el día de su inauguración, sobre su padre, que ejerció de consejero de la Hispanidad y que se casó efectivamente con la sexta marquesa de Selvalegre y tercera condesa de Montalbán, doña Beatriz de Mendoza y Esteban, que lleva un título que creó el rey Fernando VI el año 1747. Todos ellos han tenido en esta casa de Jerez un sitio para escribir. También nuestro pregonero, que el año 1983 terminó su libro La expedición del general Gómez de 1836, con la que hizo una aportación al periodo de las guerras carlistas, en la cual es uno de los primeros especialistas. Hay muchos más datos que no voy a referir, pero sí refiero que el propio pregonero ha vestido el capirote del Eceomo durante mucho tiempo. Muchos más datos están recogidos en la entrevista que le realizó hace poco la periodista Paula Díaz Cordobés y que se ha publicado en Hoy Digital. Y cierro. Cierro diciendo que es el primer pregonero del segundo Papa del siglo XXI. Un Papa que habla español, que pertenece a una orden religiosa fundada por un español, Ignacio de Loyola, que es elegido Papa un día 13 del año 13.
El 13, en el lenguaje de los números, significa cambio y liberación. Ojalá que sepa librarse de los acosos que amenazan a una Iglesia de Occidente donde está imperando cada día más el relativismo para confundir lo bueno y lo malo, para no saber qué es bueno y qué es malo. Ojalá que este número 13, que significa cambio y liberación, le sirva a este Papa, jefe de la Iglesia, que se ha puesto ese nombre que tanto recuerda a los pobres, para hacer el cambio que la Iglesia católica necesita. Vamos a escuchar la palabra de un pensador, de un hombre que conoce estas cosas, que ha repasado muchas veces la historia de Jerez, que ha conocido todos los textos publicados de los pregoneros de Jerez y se los ha leído. Y lo hacemos dándole la palabra y agradeciéndole una vez más que haya tenido la generosidad de coger de verdad el reto de hacer un pregón cuando esta Semana Santa, esta Semana Mayor de Jerez, tiene un rango, un prestigio, un nivel que merece sin duda pregoneros como él. Muchas gracias. Ilustrísima señora alcaldesa y concejales del excelentísimo ayuntamiento de la muy noble y muy leal ciudad de Jerez de los Caballeros, señor presidente y miembros de las juntas de cofradías, autoridades religiosas y civiles, querido cronista oficial, hermanos cofrades, señoras y señores. Es para mí un gran honor y una gran responsabilidad pronunciar este pregón de Semana Santa, tarea en la que he sido precedido por muy ilustres jerezanos, que nos han hablado de la misma desde todos los aspectos posibles, históricos, religiosos y vivenciales. Es posible que los pregones de Semana Santa, tal y como los conocemos en la actualidad, se inauguren con las charlas, no en vano gustaba de llamarse charlista, que pronuncia Federico García Sanchís en el Teatro de San Fernando de Sevilla a partir de 1937. En Jerez de los Caballeros se trata de una costumbre más moderna, iniciada a mediados de los años 80 del pasado siglo. Aun así, son ya cerca de 30 las personas que me han precedido, todas ellas con más méritos y conocimientos que yo para desempeñar esta labor. Pues si bien es cierto que he vivido la Semana Santa de Jerez de los Caballeros desde mi más tierna infancia y que he participado varios años en sus desfiles procesionales con el capirote del Coronado, no lo es menos que en los últimos tiempos mi presencia ha sido mucho menos frecuente, como por desgracia suele ocurrir entre los jerezanos de nacimiento o de corazón que vivimos en la diáspora. Por eso agradezco también la oportunidad que se me ha dado de volver sobre mis raíces. Entre quienes fueron mis antecesores en esta labor, no puedo menos de citar a Feliciano Correa, a quien agradezco sus amables palabras, fruto de una relación personal y familiar que se ha prolongado a lo largo de varias décadas. Y a mi padre, que también nos acompaña, que fue el encargado de pronunciar el pregón de 1994 y quien fue quien me inició en el conocimiento y la devoción de esta magnífica Semana Santa, de la misma forma que a él le habían iniciado antes sus mayores. Desde el mismo momento de sus orígenes, el cristianismo ha potenciado la labor de los seglares dentro de la Iglesia y por ello ha habido una ingente cantidad de cofradías dedicadas a los fines más diversos: el culto de los santos y múltiples advocaciones de la Santísima Virgen María, las labores asistenciales, dirigidas en ocasiones a los miembros de un determinado gremio, el entierro de los difuntos, etc. José Sánchez Herrero, en su excelente trabajo sobre el origen y evolución de las hermandades y cofradías, señala el origen tardío de las cofradías de Semana Santa,
a las que define como asociaciones de fieles, en la mayoría de los casos exclusivamente laicos, que reúnen dos elementos. En primer lugar, la contemplación de la pasión y muerte de Cristo, y en segundo lugar, la imitación de los dolores de Cristo en su pasión y muerte por medio de una penitencia pública que se concreta en la autoflagelación o otros tipos de penitencia llevada a cabo durante la realización de la procesión o estación de penitencia efectuada en uno de los días de la Semana Santa. A estos elementos cabría añadir un tercero, señalado por Romualdo de Gelo, que es la existencia de una organización o estatutos llamados reglas, que progresivamente, según pasan los siglos, van siendo aprobados por la jerarquía eclesiástica. Aunque no habría que minusvalorar la importancia de los grupos de penitentes surgidos como respuesta a las periódicas catástrofes que se abatían sobre el mundo medieval, suele considerarse que las cofradías de penitentes surgen a partir de comienzos del siglo XIII como consecuencia de las predicaciones de San Francisco de Asís, quien centra su atención no en la divinidad, sino en la humanidad de Cristo y en el sufrimiento que experimenta por nuestros pecados durante su pasión y muerte en la cruz. Paralelamente, se percibe un cambio en la percepción de la cruz, que deja de verse como un símbolo de la victoria de Cristo para percibirse como expresión del suplicio que sufrió por todos nosotros. La generalización de estas cofradías se dará a finales del siglo XV y principios del siglo XVI. Esta religiosidad pública y de raigambre profundamente popular será duramente atacada por la Reforma protestante y, en la misma medida, defendida por la Reforma católica, plasmada en el Concilio de Trento. Se trata de una defensa lógica, pues frente a la tesis de que el hombre se salva solo por la fe, sin necesidad de obras, Trento reivindica el papel de las obras, la posibilidad de reconciliarse con Dios a través del sacramento de la penitencia y la expiación de las culpas por medio de la mortificación corporal, la oración y la limosna. El concilio supuso además un gran esfuerzo de cristianización de una Europa todavía parcialmente pagana, en la que persistían numerosas supersticiones precristianas y había una cultura religiosa mínima. Tal fue el motivo de que se diera tanta importancia a la definición dogmática y la reglamentación de los sacramentos, pues había que precisar lo que la gente tenía que creer y practicar. Trento fue, al igual que la Reforma protestante, producto de la cultura renacentista de su tiempo. Pero mientras los ritos populares fueron eliminados por las nuevas iglesias, la Iglesia católica desarrolló una cultura popular controlada y purificada. Como ha señalado la profesora Romero Samper, en este sentido, más que una ruptura con el pasado medieval, cabría hablar de una verdadera continuidad. Es lo que sucedió, por ejemplo, con el desarrollo de los autos sacramentales, la potenciación de la fiesta pascual, así como la introducción de las procesiones y representaciones de Semana Santa o su potenciación en los lugares donde ya eran conocidas. Inicialmente, los desfiles procesionales serían muy austeros, pero con el paso de los años y el paso de la mentalidad renacentista a la barroca, irán llenándose de imágenes a través de las cuales el pueblo puede revivir todas y cada una de las circunstancias de la pasión, muerte y resurrección de Cristo, así como la entrada de Jesús en Jerusalén, de la que asimismo encontramos cofradías en fechas muy tempranas. Además del rezo del Via Crucis, se escenificarán sucesos ocurridos en la Vía Dolorosa o calle de la Amargura. La Semana Santa coge así un aire de auto sacramental que recrea con fines penitenciales y pedagógicos los sucesos narrados en los evangelios y en la tradición. También se produce un proceso expansivo de los días dedicados a estas prácticas, que inicialmente se concentraban en el jueves y el viernes santo y que acabarán ocupando todos los días de la semana, con la lógica excepción del sábado. Se trata de una historia de siglos, en constante evolución y cambio, a cuyas peculiaridades luego volveremos a hacer referencia. Pero ahora veamos cuál es la forma en que los pasos que actualmente desfilan a lo largo de la Semana Santa jerezana recogen lo escrito en los Evangelios. A estos efectos no estará de más recordar que antiguamente los actos litúrgicos de la Semana Santa se realizaban por la mañana y que por la tarde las procesiones permitían al pueblo ver una representación del anteriormente narrado. Hasta la reforma litúrgica de 1969, el Evangelio que se leía el Domingo de Ramos era siempre el de San Mateo,
y a lo largo de la Semana Santa se leían en su integridad los textos de los evangelistas sobre el tema, mientras que actualmente se leen, según toque, los correspondientes a los ciclos A, B o C de la liturgia. Nuestro estudio, como parece forzado, tendrá como referente el conjunto de los evangelios y no ninguno de sus ciclos litúrgicos. El domingo, la Pontificia Real Cofradía de Santo Domingo de Guzmán y Nuestra Señora del Rosario nos introduce en una Semana Santa en que el triunfo de Cristo ha sido anunciado en la procesión litúrgica de Ramos, mientras que la lectura del Evangelio en la Eucaristía anticipa el conjunto de su pasión, muerte y resurrección. Al día siguiente, cuenta San Juan, la gran multitud que había venido para la fiesta se enteró de que Jesús se dirigía a Jerusalén, y tomando hojas de palmera salieron a su encuentro y lo aclamaban diciendo: «Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor, el Rey de Israel». Al encontrarse un asno, Jesús montó sobre él conforme a lo que está escrito. El paso de la entrada de Jesús en Jerusalén, popularmente conocido como la Burriquita, y que en los últimos años ha sufrido una notable transformación, que nos habla del deseo constante de superación y esta cofradía, da debida cuenta de este episodio. Marcha también en esta procesión la Virgen del Rosario, cuyo culto en Santa Catalina se remonta, según un artículo aparecido en el último número de la revista de la Semana Santa jerezana, a principios del siglo XVI. En la noche del lunes nos encontramos con la más joven cofradía jerezana, la Hermandad de Penitentes del Santísimo Cristo de la Vera Cruz, cuyo Vía Crucis penitencial nos introduce de lleno en la pasión y muerte de Cristo, y cuyo itinerario cambiante sirve para que no haya lugar de Jerez que quede al margen de la Semana Santa. Su extremada sobriedad y la recuperación de prácticas disciplinantes nos retrotraen a la época de los primeros desfiles procesionales, dando lugar a una impresionante y sobrecogedora imagen de religiosidad popular. Al igual que en otras muchas ciudades españolas, la profusión de cofradías ha hecho que las procesiones, que originariamente se concentraban en el jueves y el viernes santo, hayan ido ocupando todos los días de la semana. Y así el martes tenemos el desfile de la antigua y pontificia cofradía del Señor orando en el huerto y Nuestra Señora del Rosario. Junto a la imagen de la Virgen del Silencio, desfila el conjunto escultórico que recoge la dramática escena del Señor orando en el huerto. Saliendo se fue, según costumbre, al Monte de los Olivos, y le siguieron también sus discípulos. Llegado allí, díjoles: «Orad para que no entréis en tentación». Se apartó de ellos como un tiro de piedra y, puesto de rodillas, oraba diciendo: «Padre, si quieres, aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya». Se le apareció un ángel del cielo que le confortaba. Lleno de angustia, oraba con más instancia y sudó como gruesas gotas de sangre que corrían hasta la tierra. Pocos episodios son más estremecedores que la soledad, conocimiento de su destino y resignación de Cristo en Getsemaní. «¿Qué haces, ánima mía? ¿Qué piensas? No es ahora tiempo de dormir. Ven conmigo al huerto de Getsemaní y allí oirás y verás grandes misterios. Allí verás cómo se entristece la alegría y teme la fortaleza y desfallece la virtud y se confunde la majestad y se estrecha la grandeza y se anubla y oscurece la gloria», decía Fray Luis de Granada en su Pasión de nuestro Señor Jesucristo. Lo sobrecogedor del episodio es plenamente captado por la cofradía titular del Paso, también conocida como Cofradía del Silencio por la estricta observancia del mismo que hace durante el desfile procesional, siendo también una de sus reglas la obligación que tienen los nazarenos de recorrer el camino más corto hacia la iglesia para incorporarse a la procesión, así como la de regresar a sus domicilios una vez concluida, cubiertos con el capirote y manteniendo el silencio. Tal y como observó atinadamente Feliciano Correa en su pregón de 1991, la austeridad de este cortejo, su tono penitencial, es propio del Jerez de comienzos del siglo XVIII, anterior a la penetración de la influencia andaluza. El miércoles santo es el día de la cofradía del Señor Ceomo, que a finales del pasado siglo estrenó una nueva talla, y María Santísima de los Dolores. Tomó entonces Pilato a Jesús y mandó azotarle, y los soldados, tejiendo una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza. Le vistieron un manto de púrpura, y acercándose a él le decían: «Salve, Rey de los judíos», y le daban de bofetadas. Otra vez salió fuera Pilato y les dijo: «Aquí os lo entrego para que veáis que no hay en él ningún crimen.
Salió pues Jesús fuera con la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato les dijo: ahí tenéis al hombre, ecce homo. Cuando le vieron los príncipes de los sacerdotes y los servidores, gritaron diciendo: crucifícale, crucifícale. Díjoles Pilato: tomadlo vosotros y crucificadle, pues yo no hallo en él motivo de condenación. 4 de los dolores de la Virgen, en cuyo recuerdo realiza la cofradía un septenario antes de la Semana Santa, tendrán lugar a partir de este momento. El número de pasos se incrementa cuando llegamos al Jueves y Viernes Santo, siendo la Archicofradía Real y Pontificia del Santísimo Sacramento la primera en procesionar en estos días. El paso de la Santa Cena, de carácter netamente sacramental, aborda uno de los puntos esenciales de nuestra fe, la instauración de la Eucaristía. Mientras comían, Jesús tomó pan, lo bendijo, lo partió y dándose a sus discípulos dijo: tomad y comed, este es mi cuerpo. Y tomando un cáliz y dando gracias, se lo dio, diciendo: bebed del todos, que esta es mi sangre de la alianza, que será derramada por muchos para remisión de los pecados. Yo os digo que no beberé más de este fruto de la vid, hasta el día en que lo beba con vosotros de nuevo en el reino de mi Padre. Jesús ante Pilatos recoge el momento del breve diálogo entre Cristo y el prefecto antes de que ordenase azotarlo. Entró Pilato de nuevo en el pretorio y llamando a Jesús le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Respondió Jesús: ¿por tu cuenta dices eso o te lo han dicho otros de mí? Pilato contestó: ¿soy yo judío por ventura? Tu nación y los pontífices te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Jesús respondió: mi reino no es de este mundo. Si de este mundo fuera mi reino, mis ministros habrían luchado para que no fuese entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato: ¿luego tú eres rey? Respondió Jesús: tú dices que soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad oye mi voz. Pilato le dijo: ¿qué es la verdad? Y dicho esto, de nuevo salió hacia los judíos y les dijo: yo no hallo en este ningún motivo de condenación. También desfilan el Santísimo Cristo de la Piedad, advocación frecuente del crucificado dentro de las procesiones, y María Santísima de la Paz. Horas más tarde llega el turno de la Pontificia Real Cofradía del Señor Coronado de Espinas, Santísimo Cristo de la Flagelación y María Santísima de la Amargura, que desfila con los pasos que le dan nombre. Entonces los soldados del gobernador, tomando a Jesús, lo condujeron al pretorio y reuniendo en torno a él a toda la corte y despojándole de sus vestiduras, le echaron encima una clámide de púrpura y tejiendo una corona de espinas se la pusieron sobre la cabeza y en la mano una caña. Y doblando ante él la rodilla se burlaban diciendo: «Salve, rey de los judíos». Y escupiéndole tomaban la caña y le dían con ella en la cabeza. Después de haberse divertido con él, le quitaron la clámide, le pusieron sus vestidos y le llevaron a crucificar. Conforme al modelo tradicional de Via Crucis, Jesús iniciaba entonces el camino de la cruz, la vía dolorosa o calle de la amargura, en la cuarta de cuyas estaciones se encontraba con su madre, María Santísima de la Amargura, en el que constituye el cuarto de los dolores de la Virgen. El Viernes Santo, las procesiones se inician de madrugada, fundiéndose prácticamente con las de la noche anterior. La primera en salir es la Real Hermandad de nuestro Padre Jesús del Gran Amor y María Santísima de la Esperanza Macarena, segunda en juventud de las cofradías jerezanas y, sin embargo, tan llena de pujanza como los ya centenarias. Se trata de una magnífica representación de Jesús cautivo y de una réplica de la Esperanza Macarena de Sevilla, cuyo culto se ha extendido por diversas ciudades de España y Hispanoamérica. La cofradía de nuestro Padre Jesús Nazareno cuenta con su espectacular paso titular, en el que se ve a Jesús con la cruz a cuestas, ayudado por Simón el Cireneo. Cuando lo llevaban, encontraron a un tal Simón de Cirene, que volvía del campo, y le cargaron con la cruz para que la llevara detrás de Jesús. Episodio también recogido en el Via Crucis. En la primera de sus salidas, la cofradía protagoniza el espectacular Pregón de Pregones y la versión dramatizada del Santo Encuentro, para el que cuenta, además del paso ya citado, con San Juan, la Magdalena y Nuestra Señora de la Encarnación. Por la tarde, la misma cofradía verifica la procesión del Santo Entierro, con los pasos
añadidos algunos de los anteriores, del descendimiento de la cruz y el santo entierro. Después de esto rogó a Pilato José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque en secreto, por temor a los judíos, que le permitiese tomar el cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo permitió. Vino pues y tomó su cuerpo. Llegó Nicodemo, el mismo que había venido a él de noche al principio, y trajo una mezcla de mirra y aloe, como unas 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús, lo fajaron con bandas y aromas, según es costumbre sepultar entre los judíos. También se incorpora la muerte pelá, que simboliza el triunfo de Cristo sobre la muerte por medio de su muerte en la cruz, representación a la que era muy aficionada la escuela pictórica sevillana representada por Valdés Leal. El domingo de Resurrección, la Real y Pontificia Cofradía de Santo Domingo de Guzmán y Nuestra Señora del Rosario, la misma que inició la Semana Santa el Domingo de Ramos, cierra el ciclo con el santo encuentro entre los pasos del Cristo resucitado y la Virgen del Rosario, al que también asisten San Juan, la Magdalena y San Pedro. A la luz de cuanto llevamos dicho, es evidente que las procesiones de Jerez reflejan los relatos evangélicos sobre la pasión, muerte y resurrección de Cristo, haciendo hincapié en el dolor humano, tanto de nuestro Señor como de su Madre, presente en la tercera parte de los pasos, envolviendo en ocasiones el relato en una religiosidad popular marcadamente barroca y procurando en otras ocasiones presentarlo a través de una espiritualidad más austera. Todo ello sin olvidar recoger la importancia sacramental de la institución de la Eucaristía. Las procesiones de Jerez han sufrido los vaivenes de la historia, de forma paralela a sus cofradías y hermandades. El espíritu de la Ilustración, durante los reinados de Carlos III y Carlos IV, se dejó traslucir en un intervencionismo mayor del Estado, pues, como ha señalado Dionisio Borovio, hubo un afán religioso de depuración de la religión conforme a un criterio determinado, una idea precisa de religiosidad. El siglo XIX fue una época convulsa, en la que se produjeron todo tipo de bandazos. Si bien la situación pareció estabilizarse a partir de 1874. Tras la restauración de la monarquía, las procesiones contaron con el apoyo de las autoridades civiles, aunque es posible que no vivieran sus mejores momentos desde el punto de vista de la coherencia religiosa, como plantearían las obras de Noel para Sevilla y de Matías Ramón Martínez para Jerez de los Caballeros. El sectarismo anticatólico desatado durante la Segunda República hizo que la vida de las procesiones a lo largo de este periodo fuera enormemente conflictiva y, por reacción, provocó un espectacular resurgimiento una vez concluida la Guerra Civil Española, resurgimiento para el que se contó con el apoyo incondicional del nuevo Estado. Sin embargo, las cosas no tardaron en volver a complicarse debido a dos factores no muy distantes en el tiempo: el Concilio Vaticano II y la muerte del general Franco. El Concilio Vaticano II, y sobre todo algunas interpretaciones del mismo, potenció una religiosidad intelectual despojada de elementos accesorios, centrada en la práctica de los sacramentos y poco permeable a las manifestaciones de la religiosidad popular, por más que los números 30 al 47 de la Constitución sobre la Sagrada Liturgia admitiesen la incorporación a la misma de elementos populares. No hubo, pues, por lo general, apoyo de la Iglesia jerárquica a las procesiones, pero en muchos lugares perduraron por el apoyo popular. En 1975, la muerte del general Franco y la consiguiente implantación de un régimen democrático abrió la incógnita de si las izquierdas, una vez llegaran al poder, lo que no tardó en ocurrir, emprenderían la misma política antirreligiosa que en 1931. Fuera porque la izquierda española hubiese comprendido hasta qué punto la cuestión religiosa había crispado innecesariamente el ambiente político de la Segunda República, fuese porque la influencia de Gramsci se hubiera dejado sentir dentro de sus filas, apreciando la Semana Santa por su carácter de cultura popular, independientemente de sus contenidos religiosos, lo cierto es que los temores que pudiera haber al respecto resultaron completamente infundados y que ha dado todo tipo de facilidades para la celebración y desarrollo de las procesiones. Al igual que Sánchez Herrero, consideramos que este factor ha sido extraordinariamente importante para el futuro y consolidación de las procesiones de Semana Santa, pues no hubiera tenido sentido que el movimiento cofrade, apoyado desde todas las instancias políticas,
hubiese sufrido el abandono de la jerarquía católica. El resultado fue una serie de documentos episcopales, del que más interesante puede ser la Casta Pastoral de los Obispos del Sur de España de noviembre de 1988, titulada Las Hermandades y las Cofradías, en que se apuesta claramente por ellas y se sitúan dentro del marco de la nueva evangelización propugnada por Juan Pablo II. Carta que es entonces firmada como obispo de Jaén por el actual arzobispo de Mérida-Badajoz. Asimismo, es especialmente digna de mención la Carta de Hermandad con la que se clausura el 31 de octubre de 1999 el primer Congreso Internacional de Hermandades y Religiosidad Popular, en el que éstas asumen con toda claridad sus compromisos evangélicos. Con todo esto, a la conclusión a la que quiero llegar es que, pese a que hace unas décadas el futuro de las cofradías podía parecer incierto, se encuentran posiblemente en una de las mejores situaciones que han vivido a lo largo de la historia, al menos en las zonas que han logrado llegar hasta nuestros días. Ahora bien, si este es el marco general en que nos encontramos, ¿qué ocurre en el caso concreto de Jerez de los Caballeros? Ante todo, he de decir que en el breve periodo del que yo tengo memoria, nunca he tenido la sensación de que la Semana Santa jerezana estuviese en crisis, pero ciertamente creo que jamás ha estado tan potente como ahora, pues todas las hermandades cuentan ya con sus casas de cofradías, foco de irradiación cultural y escenario de sus actividades. Vemos que se renuevan y rescatan imágenes, se crean bandas de trompetas y tambores, se potencian y resaltan los aspectos históricos, se recuperan antiguas prácticas de caridad y se inician otras nuevas. Se incide en la práctica de las celebraciones litúrgicas que sirven de fundamento a las procesiones. Se sustituyen los costaleros profesionales por hermanos de paso. Pese a que, como muy bien planteara González Carballo en su pregón de Semana Santa, ser costalero en Jerez tiene su mérito, y creo que se queda corto. En resumidas cuentas, tal y como ha escrito Antonio de Salezán, se recordará esta como una etapa dulce, de intenso progreso, de gloria y esplendor nazarenos, porque estos que vivimos están siendo años de inagotable inquietud cofrade. Inquietud, añado, por la que nunca estaremos suficientemente agradecidos a sus protagonistas. La Junta de Cofradías desempeña una impresionante labor de organización y coordinación de la Semana Santa, que puede seguirse en parte a través de una magnífica revista que está a punto de cumplir 20 años de existencia, pero también en otras múltiples iniciativas, como la carrera y marcha solidaria con la que se trata de contribuir a fomentar la caridad hacia los más necesitados, o el impulso dado a los trámites necesarios para conseguir que nuestra Semana Santa sea declarada de interés turístico nacional. La labor desarrollada por todos y cada uno de sus miembros es tanto más meritoria en una época en que la crisis económica obliga a sustituir la escasez de medios por la imaginación. Todo ello dentro de una concepción general expresada hace años por su presidente, Miguel Hernández Granado, con motivo de su pregón de Semana Santa. Una concepción de que la misión de hermandades y cofradías, cuando hacen estación de penitencia, es mostrar en la calle públicamente escenas de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, hacer una catequesis pública, llevar las imágenes a la gente, en definitiva, evangelizar. La incardinación dentro del mundo eclesial es inmejorable, como puede seguirse a través de la revista, donde siempre hallamos una presentación de nuestro arzobispo y una nota pastoral del clero de Jerez incidiendo en el sentido de la Semana Santa. En el último año ha sido especialmente reseñable la presencia en nuestra ciudad de don Santiago García Aracil para asistir al segundo encuentro de hermandades y confradías de la Esperanza Macarena y su ponencia sobre identidad y misión eclesial de los cofrades en la Iglesia y en el mundo, en la que tuvo ocasión de expresar su firme convicción de que las cofradías son parte oficial y viva de la Iglesia. Igual ocurre con el apoyo de los poderes públicos, plasmado en la salutación de la primera de nuestras autoridades que encontramos en la revista y donde, con ocasión de hacerlo por primera vez, nuestra alcaldesa ha dejado claro que la Semana Santa no se trata solo de nuestra primera fiesta local, sino que es la manifestación religiosa más arraigada en el alma común de los jerezanos, la conjunción perfecta de la tradición y la religiosidad popular. Este esplendor de la Semana Santa de nuestra muy noble y leal ciudad de Jerez de los Caballeros puede considerarse algo normal. La verdad es que los jerezanos estamos muy mal acostumbrados
y podemos tener la tentación de decir que sí, pero no lo es. Hace años, por pura casualidad, tuve ocasión de contemplar el paso de una procesión en una hermosa ciudad gallega y quedé absolutamente asombrado de ver que se trataba de un hecho que parecía ser ignorado por la mayor parte de la ciudad, algo absolutamente inimaginable para los que hemos tenido el privilegio de vivir la Semana Santa jerezana. Ello me hizo empezar a concebir la sospecha de que era muy posible que ninguna otra ciudad de España se identificase tanto con su Semana Santa como Jerez de los Caballeros. Y en buena medida creo que he confirmado mi sospecha durante la preparación de este pregón. Puesto en contacto hace escasas fechas con el secretario del Consejo General de Hermandades y Cofradías de Sevilla, tuvo la gentileza de informarme que en la capital del Guadalquivir hay 68 hermandades, que según los datos facilitados por las propias cofradías, cuentan con un total de 194.899 hermanos, casi una tercera parte de la población de Sevilla, por utilizar sus mismas palabras. Pues bien, según los datos contenidos en la revista de Semana Santa de Jerez de los Caballeros del año 2010, también proporcionados por las cofradías y complotados por los que me ha facilitado Gervasio Rodríguez, a quien aprovecho la ocasión para darle públicamente mi agradecimiento, en Jerez el número de cofrades es de 6.736, es decir, 2 de cada 3 jerezanos, duplicando así en proporción las cifras de Sevilla. Bien entendido que en ambas ciudades no es infrecuente formar partes de varias cofradías. No creo que sea posible superar esta proporción de que 2 de cada 3 miembros de una población pertenezcan al mundo cofrade. ¿Cuáles son las causas? Redondo Guillén nos daba una de las claves en su libro Jerez de los Caballeros y su Semana Santa, cuando incidía en que nos hallábamos ante una Semana Santa hecha a medida. Hace muchos años que el pueblo la ve moldeada para hacerla a su modo y semejanza, adoptándola a la medida de sus calles, a la configuración de sus barrios, a la perspectiva de sus torres, a la altura de sus balcones, al color de su cielo. Para otro gran conocedor de nuestra Semana Grande, Genaro González Carballo, el secreto es la mezcla de fervor y tradición de los jerezanos. Estamos ante una manifestación religiosa, ante una muestra de vivo fervor que posee una tradición de siglos. Fervor y tradición constituyen 2 valores complementarios. Sin las convicciones religiosas no habría perdurado la esencia de la Semana Santa en Jerez. El fervor, la devoción que es el sustento de esta tradición, se transmite de padres a hijos. En Jerez de los Caballeros los cofrades lo son casi desde el momento de nacer. El estímulo de la tradición familiar acrecienta el fervor y este se multiplica con los años. Por ello, esta lealtad a las cofradías constituye una garantía de continuidad para la Semana Santa jerezana. El planteamiento coincide plenamente con el resultado de una encuesta realizada entre los cofrades de Zamora, donde el 62% declaró serlo por motivos religiosos y un 33% por tradición familiar, sin que evidentemente ambas respuestas se excluyeran entre sí. Pero más allá de todo cuanto llevamos dicho, no debe olvidarse que la Semana Santa jerezana no es grande por el trabajo y la minuciosidad con que se prepara, por lo brillante de su colorido o por la música que la acompaña. La Semana Santa es grande porque hace 2000 años hubo alguien llamado Jesús de Nazaret que sufrió y murió por la redención de todos nosotros. Y sobre todo, porque después de ello resucitó de entre los muertos, pues sin este último elemento nuestra fe carecería de sentido. Por último, quiero agradecer a la Junta de Cofradías, al Ayuntamiento y a todos ustedes la oportunidad que me han dado para evocar juntos la Semana Santa en un marco para mí tan entrañable como el de este cine Balboa, en el que a lo largo de mi infancia he visto tantas y tantas películas. Muchísimas gracias.
A continuación, doña Margarita Pérez de Gea va a despedir a nuestro pregonero entregándole un obsequio en nombre de la ciudad de Jerez. Pues muchas gracias a todos por vuestra asistencia.